apreciábamos que la línea central y el contenido del libro de Génesis, ¿qué es? Es vida. Amén. Y el libro de Génesis son las semillas que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Amén. Todo la Biblia es un asunto de vida. ¿Por qué decimos que el aumento y la propagación es un asunto de vida? Porque el Padre, nuestro Dios, es la fuente de vida. Amén. Juan 5:26 dice que el Padre en sí mismo tiene vida. Amén. Esto nos deja apreciar que el Padre es la fuente de la vida. Amén. En Juan 1:14 nos encontramos que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces, Cristo el Hijo es la corporificación de la vida. Amén. Luego en Apocalipsis 22, 1, y me mostró un río de agua de vida. Amén. El río representa el Espíritu. Así que el fluir de la vida está en el Espíritu. Amén. Y luego la plenitud de la vida es el cuerpo. Eso lo apreciamos en Efesios 1, 22, 23, que le sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y aún la edificación del mismo cuerpo de Cristo es en vida. En Corintios apreciamos que el cuerpo se va edificando por el funcionamiento de cada miembro en particular de acuerdo a su porción. Y esto también es en vida. Así que la multiplicación, el aumento y la propagación es un asunto de vida. ¿Y cómo es que nosotros podemos participar de esta vida? Pues Juan nos muestra que Él es el aliento de vida, Él es el pan de vida, Él es la luz de vida. Así que nosotros podemos disfrutar en varios aspectos a Cristo como nuestra vida. Amén. Ahora en el asunto práctico nos encontramos con la manera ordenada por Dios, ¿verdad? Y la línea de vida de la manera ordenada por Dios son los grupos de práctica. Que la intención es que lleguen a ser grupos vitales, ¿verdad? Que está constituido por hermanos que son vitales, que toman a Cristo como su preeminencia y le disfrutan como vida. Cuando un hermano disfruta a Cristo como su vida, llega a ser vital. Entonces vemos que la manera ordenada por Dios, la línea central, también es un asunto de vida. ¿Y cómo es que conocemos todo eso? Porque Dios tiene un plan. Y la Biblia está compuesta de dos testamentos, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es la revelación divina completa de Dios dada a nosotros de manera escrita. Así que nosotros podemos saber lo que hay en el corazón de Dios por medio de la Biblia. El primer versículo en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en Apocalipsis 22:21 dice: la gracia del Señor sea con todos los santos. Amén. El primer versículo nos revela la persona de Dios. Y el último versículo nos revela la Nueva Jerusalén, que es la revelación, la consumación de la revelación. Es la revelación de la consumación del mover de Dios. Así que la Biblia ha sido estudiada, enseñada e interpretada. Y esto ha sucedido aproximadamente por un tiempo de 20 siglos, por miles de maestros. Entonces nosotros no sacamos esto de la nada, sino que estamos arriba de los ojos de miles de estudiosos de la Biblia. Y esto es una bendición, porque ahora nosotros tenemos abierta la Biblia desde la primera página hasta la última página. Y la revelación de Dios y su mover está contenida a lo largo de toda la Biblia. Ahora, como habíamos mencionado, el Dios triuno es la fuente de la revelación divina. Para nuestro Dios no hay comienzo, sino que Él es el comienzo de todas las cosas. El Dios triuno existe en sí mismo y para siempre. Este Dios que existe en sí mismo y para siempre es revelado a lo largo de toda la palabra como el Dios triuno. Aunque la Biblia no menciona la palabra Dios triuno, el Dios triuno es revelado desde el primer versículo de la Biblia. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. La palabra Dios en hebreo quiere decir Elohim, y en español es plural dioses. Es decir, en el principio creó, verbo singular, dioses en los cielos y la tierra. Y luego en Mateo 28, 19 nos habla
que Jesús le enseñaba a sus discípulos que hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante ver que Dios, después de haber hablado durante mucho tiempo, desde Génesis hasta Mateo, menciona esos tres nombres. Es posible que nosotros, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos considerado, bueno, ¿quiénes son estos tres? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu? Pues esos tres son lo que constituyen el Dios triuno. A la vez nuestro Dios es tres, pero Él es uno. Nuestro Dios triuno es maravilloso, está lleno de propósito. Nuestro Dios tiene un propósito y tiene un deseo en su corazón. Y conforme a su deseo, Él hizo un plan. Esta es la economía divina. Es importante, es relevante ver que en las epístolas de Pablo nos encontramos con mucho énfasis esta economía. En 1 Timoteo 1, 3 al 4, Pablo exhortaba a Timoteo, ¿verdad? Porque la condición de la iglesia no era la apropiada en ese entonces. Entonces le decía, envía a unos a que no enseñen cosas diferentes, sino la economía de Dios. Eso nos deja apreciar que Dios en el universo tiene una economía. Y para Dios llevar a cabo su economía necesita hablar. Si Dios no hubiera hablado al universo, seguramente no estaríamos aquí. La Biblia nos deja apreciar que todas las cosas creadas proceden de la palabra de Dios. Ahora, algo importante es que fuera de las Escrituras no hay una revelación acerca de Dios. Si nosotros queremos encontrar revelación, ¿a dónde debemos acudir? Debemos acudir a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta palabra llega a ser la revelación por medio de su Espíritu. En Efesios 1:17 se lee: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. El espíritu al que se refiere aquí seguramente es nuestro espíritu regenerado, el espíritu donde mora el Espíritu Santo. Este espíritu nos es dado para que nosotros tengamos sabiduría y revelación en cuanto al Hijo y en cuanto a su economía. Así que, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí? Que Dios tiene un deseo en su corazón, que Él nos lo deja ver por medio de su palabra escrita, y que nos lo revela por medio del Espíritu en nuestro espíritu. Luego, es por eso que cuando nosotros venimos a la Biblia tenemos que prepararnos no para leer un periódico o un libro secular, ¿verdad? Sino nos preparamos para venir a la palabra de Dios. Para venir a la palabra de Dios es necesario que nosotros nos confesemos plena y cabalmente delante del Señor. Es decir, podemos venir a Él y decirle: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname porque te he fallado, porque no te amo, Señor, perdóname. Entonces esto permite que no haya ningún impedimento para que yo pueda tener una comunión con Dios. Cuando yo tengo una comunión con Dios, estoy en el Espíritu Santo. Estar en el Espíritu Santo es permanecer en comunión con Dios. Entonces, al venir a la palabra de esta manera, vengo a estudiar la palabra en comunión con Dios. Y Dios se mueve todo el tiempo en su revelación y por medio de ella. Es decir, Dios tiene un propósito, nos la revela por medio de su Biblia, de la palabra, y nos la revela por medio del Espíritu Santo para que Él se pueda mover. Entonces, en los tiempos de Noé, la revelación de Noé era que él tenía que construir un arca de acuerdo a su mover. Al mover de Dios era construir un arca de acuerdo a la revelación que Dios le había dado a Noé. A Abraham le dijo que saliera de la tierra de su padre y que fuera a la tierra prometida. Ese era el mover de Dios en ese entonces, que no fue revelado a Abraham. Después Moisés se le dijo en revelación que debía dar la ley de Dios a su pueblo y edificar el tabernáculo. Ese era el mover de Dios en ese entonces. Sin embargo, hoy nos encontramos en la era del Nuevo Testamento. Y Dios, el mover de Dios actual es que Él quiere recuperar a la gente pecadora que sea regenerada, traerla al cuerpo de Cristo, a fin de que la iglesia sea edificada. Al ser la iglesia edificada tendrá, Señor Jesús, al ser la iglesia edificada tendrá su cuerpo edificado.
Esto consumará en la nueva Jerusalén